¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a PTV Granada, bienvenidos a la casa de los granadinos y de su área metropolitana y bienvenidos a este primer programa especial de lo que sucedió ayer en las elecciones del 19 de junio, en las que, bueno, no hubo sorpresas, pero sí hubo alguna que otra cosa interesante. Juanma Moreno Bonilla consiguió la reelección, será con mayoría absoluta, será presidente de la Junta de Andalucía durante los próximos 4 años. Pasaron muchísimas cosas, primero durante toda esta campaña electoral y sobre todo en la noche de ayer. Y queremos contárselas aquí porque no solo es importante para el devenir de la Junta de Andalucía y de todos los andaluces, sino que también va a ser muy importante de cara a lo que va a pasar en el año 2023, donde ya se atisba de fondo las elecciones municipales, en las que, bueno, pues los resultados que se pudieron ver en la noche de ayer, pues para algunos les dará algún que otro susto y a otros le estará dando algo más que esperanza. Vamos a hacer un primer análisis aquí con compañeros de la prensa, con compañeros que han estado en el día a día de estos comicios del 2022 andaluces y les damos la bienvenida a este programa especial de resumen de las elecciones del año 2022. Bienvenidos. Les hemos dicho, no tenemos mucho tiempo que perder, pero antes queremos darle las gracias por el seguimiento que ha tenido durante toda la semana pasada, tanto la actualidad de las elecciones andaluzas aquí en PTV Granada como ese seguimiento de la festividad del Corpus. Agradecerle su compañía, su confianza y que sigamos así durante muchísimo tiempo. No perdemos un solo instante para empezar a hablar con gente que ya les digo que sabe bastante más que yo de este tema. Tenemos aquí a mi derecha, tenemos a Luis Ruiz, codirector de Ahora Granada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y también tenemos a Álvaro López de Diario.es. ¿Qué tal? Muy buenas noches también. Buenas noches. También. Lo primero que le voy a pedir a las dos personas que tenemos aquí es un poco las impresiones de esta campaña electoral. Antes de empezar a meternos en lo que han sido los resultados, vamos a hablar un poquito de cómo han sido estas 2 semanas, algo más de 2 semanas, en las que se ha intensificado muchísimo, ha tenido sus protagonistas directos, pero en el que, pues Luis, que había nombres propios, pero conforme ha ido pasando las semanas y se han visto esos 2 primeros debates, la cosa ha cambiado de mucho. Claro, es difícil que ahora analicemos lo que pasó hasta el viernes y intentemos recordar cómo estábamos el viernes pensando en cómo iba a ser, ¿no? Ha sido una campaña, yo creo, de perfil bajo, ha sido una campaña en la que no ha habido sobresaltos, no hemos quedado, quizás los periodistas, al menos yo me quedo esperando el terremoto de una campaña electoral que se suele producir porque hay algo que sobresale, algo que... y con los 2 debates en los que se vio claramente hacia dónde iba cada candidato, Juanma Moreno con un perfil de sosiego, de tranquilidad, Juan Espadas tratando de introducir su discurso, Macarena Olona demasiado agresiva políticamente hablando, Teresa Rodríguez tratando de contrarrestar a la extrema derecha y por otra parte pues la izquierda también, en este caso Inma López o Juan Marín, en el que casi todo el mundo que ha hablado y escuchado coincidía en que Juan Marín había estado muy bien en esos debates, ¿no? Y que iba bien, pero ya digo, me quedo en el viernes porque luego los resultados han dicho otra cosa. Creo que ha sido una campaña en la que además el PSOE está claro que ha volcado todo su esfuerzo con sus ministros. En el caso de Granada, en la última semana vinieron 5 ministros, me parece. Estaría bien que también vinieran cuando no hay elecciones, no solo ministros, lo que sea, ¿no? Pero que se acordaran también de las provincias, no solamente cuando hay elecciones. Y bueno, pues yo creo que una campaña además en la que se ha metido el Corpus por medio, que eso para nosotros ha sido un poquito más de esfuerzo porque hemos tenido las casetas un día Ciudadanos, también tuvimos en el PP, también tuvimos en PSOE, en Izquierda Unida también tuvimos a Garzón, o sea que bueno, yo creo que además el Corpus nos ha venido bien para apaciguar un poco a los partidos en Granada, que no han terminado tampoco de hacer grandes actos y demás, y creo que una campaña
que yo sinceramente creo que las campañas hoy día ya no son lo que eran antes, grandes mítines en el Palacio de Congresos o grandes actos, son actos muy cerraditos, plazas muy pequeñitas, la plaza de Mercado de San Nicolás, la plaza de Campillo, y bueno, creo que ha sido una campaña además limpia, eso también hay que reconocerlo a todos los partidos y bueno, pues más o menos como yo lo veo a nivel regional y a nivel granadino. Claro, porque también te voy a preguntar a ti. Ese análisis primero de lo que ha sido la campaña, luego nos meteremos con los resultados, pero como bien ha dicho Luis, campaña muy amigable, muy blandita, lo podríamos decir así, con ciertos momentos un poco más de golpes, sobre todo en una dirección, pero al final luego también casi todos los partidos han sabido asumir la derrota y bueno, pues ha sido una campaña, quiero saber el análisis tuyo primero y luego adentrarnos un poquito en esos resultados. A ver, yo particularmente creo que la campaña ha sido la campaña ideal, la que soñaba Juanma Moreno, de hecho por eso adelanta elecciones, y la prueba más evidente es que ayer sacó mayoría absoluta. Ha sido la campaña ideal porque, como bien decía Luis, no ha pasado absolutamente nada, más allá de aquel conato que hubo en la precampaña con Macarena Olona, con el empadronamiento, aquel movimiento que movió, valga la redundancia, Andaluces Levantaos. Es verdad que la campaña ha sido completamente perfil bajo, todo lo que ha sucedido en campaña han sido cosas muy previsibles, poco se han movido de su guión cada uno de los partidos. Lo que en el caso del PSOE creo que es peor para el PSOE, porque el PSOE en estas elecciones tenía mucho que decir y sobre todo mucho que perder, porque se daba por hecho que el PP iba a ganar, lo que no se sabía es que iba a arrasar de esta forma, y el PSOE venía ya de unos malos resultados en 2018 y no ha hecho gran cosa por cambiarlo en este año. Se está hablando mucho de que el PSOE está aprendiendo la lección, yo en las últimas horas no he visto todavía autocrítica por parte del PSOE, pero sí que es verdad que creo que esta campaña, si se la dices a Juanma Moreno hace 4 años, ni se la puede imaginar, porque hace 4 años él logró los peores resultados, cosechó los peores resultados del PP en mucho tiempo y aún así gobernó, y esta vez todo lo contrario, y en esta vez además mayoría absoluta. Yo creo que la campaña en líneas generales ha sido un error de todos los partidos y muy plácido para el PP, y digo error por eso mismo, porque el PP salía como vencedor y ha acabado como vencedor. Vamos a ver los resultados, vamos a ver esos resultados electorales, vamos a empezar hablando de lo que han sido los resultados en la comunidad autónoma y poquito a poco nos iremos centrando para acabar terminando en nuestro pensamiento de cara al año que viene, porque vienen las elecciones municipales, las de su localidad, y también habrá que hablar porque esto ha tenido mucho que ver. 58 escaños se ha llevado el partido de Juanma Moreno Bonilla, liderado por Juanma Moreno Bonilla, 58 escaños del Partido Popular, 30 del Partido Socialista, y estamos hablando luego de los 14 que ha conseguido Vox, 5 que ha conseguido por Andalucía, y esos dos últimos ahí de adelante, Andalucía, y Ciudadanos pierde esos 21 escaños que tenían. Vamos a hablar, evidentemente, ganador, evidentemente, sin ninguna duda es el Partido Popular. También quiero preguntaros si veis algún otro ganador y evidentemente quiénes son vuestros perdedores. Empezamos ahora, si quiero, otra vez por Luis. Pues mira, ganador evidentemente Juanma Moreno y el Partido Popular, creo que es innegable, es una victoria incontestable. Podemos entrar a evaluar si el voto que recibe es prestado o no es prestado. Es un término además no me gusta, porque el voto es del ciudadano, no es prestado de nadie. Cada uno vota quien quiere y no es esta filosofía de no es que tengo el voto prestado, no, mira, usted tiene el voto de un andaluz, da igual a quién votará antes, ahora ha decidido votar a otro, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo, para que se entienda el voto prestado de ciudadanos que antes votaron a otras siglas, si se hace la regla de 3, que es un poco la cuenta de la lechera también a veces, ¿no? Pues 350.000 votos que ha perdido Marín, por un lado, pues al PP, luego otros 500.000 podrían ser votantes del PSOE. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Porque no se deposita el voto, pero no se dice a quién se votó antes, ¿no? Entonces, el gran ganador yo creo que ha sido evidentemente Juanma Moreno. Creo que hay una semiganadora en Teresa Rodríguez, porque la disputa por Andalucía y todo lo que representa por Andalucía, en ese pequeño pulso no sale tampoco fortalecida además, pero sí gana una pequeña batallita, ¿no? Sobre todo después de la campaña que han vivido ambos, de dejar pues sin espacios públicos, sin dinero y demás a Adelante Andalucía, y creo que ahí Teresa Rodríguez como que es una victoria moral para ella, ¿no? En ese sentido, ganarle esa disputa. Luego creo que hay un gran perdedor, que sin duda es Juan Marín y Ciudadanos, porque desaparece del Parlamento. Es verdad que todo el mundo coincide en que quizás es injusto porque ha sido fiel al gobierno hasta el último día, ha llevado unas consejerías en las que no ha resaltado por nada negativo y tampoco no es que haya pasado de puntillas, con lo cual la gestión ha ido bien.
pero le ha pasado, yo creo, factura pues la declive de Ciudadanos en la que está sumergido el Partido Naranja. Creo que evidentemente la división de la izquierda, en este caso con por Andalucía adelante, pues les pasa factura a ambos partidos, evidentemente. Y luego el PSOE, pues yo creo que a sabiendas de que iba a caballo perdedor, de que podía pasar que la derrota, pues yo creo que el PSOE se queda un poco en tierra de nadie, verdad que consigue el peor resultado de su historia también. Y como decía antes Álvaro, falta un poco de autocrítica, al menos en los discursos de hoy, a lo mejor mañana son otros, pero en los discursos de hoy falta algo de autocrítica. Y luego yo creo que hay un partido, que es el caso de Vox, que ayer nos hicieron creer que estaban muy contentos. Es para estarlo, ganar más votos siempre es bueno, ganar más escaños siempre es bueno, pero las expectativas de Vox no hay que olvidar que eran ser presidencia con Juanma Moreno de vicepresidente, como le ofreció en el último debate Macarena Olona a Juanma Moreno. Entonces, yo creo que Andalucía lo que ha hecho, por lo menos en resultados, creo que lo que han hecho los andaluces es demostrarle a sí mismos, a Andalucía, y demostrarle al resto del país que Vox, por lo menos en este caso, no es la solución para un gobierno. Una Andalucía que todavía le está costando lo de votar. Estamos hablando de un 58%, es verdad que sube respecto al año 2018 la participación, pero sigue siendo insuficiente. Es algo de lo que hablaba Juan Espadas cuando vio los resultados, que no han conseguido que la gente vaya a las urnas. Ese análisis, ¿cuál es el análisis de los perdedores y vencedores de Álvaro López? Prácticamente coincido en todo lo que ha dicho Luis, salvo en el perdedor. Va a parecer que tengo algo en contra del PSOE, pero no tengo nada en contra del PSOE. Simplemente creo que Juan Marín no me parece que sea el perdedor, no por nada, sino porque creo que Ciudadanos, sus expectativas estaban ya colmadas desde hace tiempo por la simple situación de que Ciudadanos está desapareciendo en toda España. Y es verdad, hoy leía un análisis muy interesante de Dani Domínguez, periodista de Madrid, que decía que Ciudadanos ya ha cumplido su papel y en cuanto la derecha consigue rearmarse, en cuanto el movimiento liberal centrista, que ahora parece que lleva Moreno aquí en Andalucía, no otras comunidades como Ayuso, pero en el caso de Andalucía sí, consigue tener fuerza, es verdad que Ciudadanos parece que su espacio político queda desaparecido completamente. Y quien más, quien menos barruntaba que esto iba a pasar, que Juan Marín en este caso y Ciudadanos particularmente no iba a conseguir gran cosa. Es verdad que a mí me sorprende que no haya conseguido ningún diputado. Yo creo que al menos el de Juan Marín, yo daba medio por hecho que sí lo iba a conseguir, pero es verdad que al final no. Para mí, por eso creo que no son los grandes perdedores, sino que para mí los grandes perdedores son el PSOE. Porque es verdad, tiene mucha razón Luis, de que vienen de una travesía por el desierto y sabían que iban a perder, pero no han hecho nada por evitarlo. Las listas que han presentado lo dicen los propios militantes del PSOE. No así sus líderes, por supuesto, pero los militantes dicen que aquí no ha habido cambio. Que si te pones a analizar el grupo que ha rodeado ahora mismo a Juan Espadas en esta campaña electoral, un 80% de las personas estaban con Susana Díaz. Y si en aquel momento, hace 4 años, se entendió que Susana Díaz era el gran problema del PSOE, entiendo que su entorno tampoco ayudaría. Entonces yo creo que el PSOE es el gran perdedor de estas elecciones, con muchísima diferencia. Es verdad lo que dice Luis, que Ciudadanos ha pegado un batacazo, pero también creo que a pesar de ganar, Vox también ha perdido. Porque si Vox aspiraba a la presidencia de la Junta de Andalucía, o eso decían, que eso es una cosa a lo que bueno, eso esperan todos, ¿no? Claro, en un principio. Claro. Sí. Pero si decían que mínimo 20 diputados y se han quedado en 14, por momentos ayer tuvieron 15, pero se han quedado en 14, es verdad que en Granada sí han subido. El asalto a San Telmo se ha quedado en ver a San Telmo en fotografías y al final, ahora mismo la extrema derecha en Andalucía está completamente orillada, no existe. Sí, están en el Parlamento de Andalucía, pero salvo que en algún congreso, en algún pleno de la sesión del Parlamento de Andalucía alguien la líe como suelen hacer ellos, no van a tener titulares. Y eso me lleva a la otra pregunta, ¿qué va a suceder con Macarena Olona? ¿Qué va a pasar con ella aquí en Andalucía? Es verdad que hoy ella ha dicho, bueno, lo he dejado en manos de la divinidad, que será Dios quien decida si ella se queda o no, pero el run interno es que Macarena Olona ha fracasado en su campaña, que el entorno que le ha rodeado le ha hecho fracasar porque ha sido muy folclórico todo, ha sido muy espectacular, pero nada al debate, a lo que a la gente de la Andalucía le importa, lo dicen los propios militantes de Vox, no lo digo yo, pues su entorno ha fracasado, ella ha fracasado, estaba mejor en Madrid, parece, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el espacio de la extrema derecha que ocupaba Vox y que estaba arrastrando en su momento al PP, por eso Pablo Casado también sale del partido, porque es verdad que se acercaba más a la extrema derecha, ya se parece que se ha limitado aquí en Andalucía. No sé qué va a pasar con Macarena Olona, pero yo creo que, sin duda, como decía Luis, el ganador es Juanma Moreno, sin discusión, pero que hay varios perdedores, entre ellos el que más, el PSOE, después yo diría que le sigue Ciudadanos porque no ha conseguido nada, y yo también diría que a pesar de ganar,
el Vox también ha perdido. Y me gustaría apuntar también, como ha dicho Luis, que lo de Teresa Rodríguez tiene mucho mérito porque es verdad que no se han podido poner más zancadillas entre los dos partidos, entre Por Andalucía y Adelante Andalucía. Y sin embargo, Teresa Rodríguez, bueno, su grupo, ellos solos, sin nada, sin financiación, han conseguido 2 escaños que ya lo firmaría más de un partido de hace años de la izquierda andaluza. Vamos a escuchar, porque hemos hablado, ha salido ya el nombre de Juan Marín, ha salido el nombre evidentemente de esos 3%, estamos viendo ahí algo más de 120.000 han sido las personas que han votado a la formación naranja, y Juan Marín justo al terminar de verse ese escrutinio, cuando estaba cerca ya del 100%, salió para hablar con toda la gente que había confiado en él y habló en un discurso y queremos que lo escuchen y luego hablar de ello porque además de anunciar de que iba a entregar o iba a presentar su dimisión o iba a presentar su cargo a Madrid, también habló de que dentro de lo que cabe estaba contento. Escuchamos a Juan Marín, dirigente hasta hoy de este Ciudadanos por Andalucía. Era muy complicado, era muy difícil, había que hacerlo y por lo tanto muchísimas gracias a todos, en todos los que en cualquier rincón de Andalucía pues lo habéis hecho. Probablemente sea un resultado electoral que al menos para nosotros podamos considerarlo injusto. Injusto porque el trabajo está ahí, ha sido muy bueno, no tenemos que escondernos absolutamente de nadie y hemos hecho exactamente lo que dijimos que veníamos a hacer. Y eso a mí personalmente, y creo que a todos los que me acompañan, nos llenan de orgullo y, bueno, en cierta manera pues estamos felices de haber podido contribuir, al menos yo, durante 4 años, a que mi tierra pues funcionaran las cosas un poco mejor, tuviera más oportunidades y que sobre todo los ciudadanos volvieran a creer en la clase política, porque a día de hoy afortunadamente ya no hay ningún corrupto en el Parlamento andaluz ni en el Gobierno andaluz y estas cosas han pasado a un segundo orden y hay mucho más recursos para sanidad, para educación, para políticas sociales, en inversiones. Todo eso ha sido gracias también a la contribución de Ciudadanos en este Gobierno de estos últimos 4 años. También tenemos que hacer una valoración no solamente de la participación, sino del comportamiento y de los agradecimientos, sino también del resultado electoral de cara a nuestra formación política. Bien, ustedes ya me conocen, saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo y mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo y por la confianza, pero yo dejo esos cargos a disposición de mi partido porque seguro que habrá hombres y mujeres que lo podrán hacer mejor que yo y es lo que quiero para mi partido y para mi tierra. Os voy a preguntar claramente, ¿se ha equivocado Juan Marín a la hora de plantear esta campaña electoral en la que le venía bien en los resultados del Partido Popular, como bien han dicho, el ser ese, no vamos a decir evidentemente, faldero evidentemente no creo que no es el término, sino estar de acuerdo con que el PP saliera todo bien mientras ellos han hecho bien su trabajo, eso ha podido ser en detrimento de lo que ha sucedido finalmente en las urnas? Quizá la muleta podría ser sí. un buen término, la muleta del PP en el Gobierno. Yo creo que Juan Marín en campaña no se ha equivocado. Creo que de hecho vimos a un Juan Marín muy acertado en los 2 debates. Él ha afrontado la campaña creo como quien se sabe perdedor y no tiene nada que perder, por tanto, con lo cual la ha afrontado con una naturalidad y una normalidad que creo que a veces se echa en falta a los políticos. Y yo creo que coincido con él en el análisis que hace de que el PP se ha dedicado a vender más su gestión que él y es donde Juan Marín quizás se ha equivocado, ¿no? Que la gente haya podido confundir que Ciudadanos, pese a estar en el Gobierno y demás, pues era lo mismo que votar al PP o el voto útil al PP era mucho más que el de Ciudadanos. Creo que la gestión de Juan Marín, que ha tenido turismo, ha tenido políticas sociales, o sea, ha tenido áreas importantes dentro del Gobierno andaluz, no ha terminado de calar la gestión que han podido hacer y donde creo que ha podido fallar más que la campaña. Yo insisto, creo que la campaña que ha hecho Juan Marín y Ciudadanos ha estado dentro de la normalidad, ha estado dentro de lo acorde para el partido. Y con lo cual, luego que se alegre de que Vox no termina de entrar en el Gobierno andaluz, creo que es mal de mucho consuelo de tontos, dentro de que, bueno, he perdido yo, pero bueno, por lo menos tú tampoco entras, ¿no? Bueno, es el consuelo que le queda. ¿Ha pagado los errores de la política nacional? Sin duda, es evidente que Ciudadanos, ya suceda donde suceda, ya se vio también que Castilla y León no tiene más recorrido. A lo mejor hay un golpe de efecto, se habla ya en Madrid de poner a Begoña Villacís, no creo que tampoco sea la solución, pero sí creo, hay una parte en la que sí que creo que Juan Marín se ha equivocado en la campaña y que lo ha hecho mal, precisamente en los debates.
Es verdad que los debates ha estado muy inteligente, ha sido, pues como decía Luis, no tenían nada que perder y como cuando no tienes nada que perder, pues te sale tu forma de ser y es la más espontánea, que eso la gente, en el momento de las torrijas, todo el mundo se va a acordar ya para siempre. Pero es verdad que los debates, durante grandes pasajes, sobre todo el primer debate, la sensación que daba es que Juan Marín era Juanma Moreno II. Es subalterno. Sí, es lo que hemos dicho, claro. Sí, Esa era muleta, ¿no? su muleta, pero de forma literal, porque no entraba al debate. Parecía que daba por hecho, como todos dábamos por hecho, que iba a ganar Juanma Moreno y que él, si tenía alguna opción, pasaba por ser su subalterno. Entonces, al final, si lo que hablaba yo antes, y se lo he leído a algún compañero, si Ciudadanos ocupa el espacio político que tiene que ocupar el PP a la derecha centrista, supuestamente, y la derecha centrista ya forma parte del Parlamento y tú lo único que propones es copiar su política, pues el votante, si además tiene una figura tan relevante como la de Juanma Moreno, no tiene mucho más camino, no tiene mucho más que hacer. Por lo tanto, la política de Juan Marín queda completamente invalidada. Y además, a esto le sumamos que es verdad lo que dices, que las carteras que ha ocupado los ha hecho, bueno, más todo tiene sus puntos oscuros, por supuesto, pero es verdad que lo poco que ha hecho Juan Marín cuando ha salido a la palestra y cuando se le ha conocido alguna declaración han sido polémicas. No olvidemos que estas elecciones en parte se convocan también porque hace 7 o 8 meses, en noviembre del año pasado, se filtra un audio de Juan Marín diciendo que no le interesaban aprobar los presupuestos, que no era interesante aprobar unos presupuestos si le daban el gobierno a la Junta de Andalucía y ellos pasaban a ser irrelevantes. Y además también pasó que hace unos meses, justo en el primer momento de esta última ola grande de COVID, que fue en Navidad, Juan Marín ninguneó la necesidad de que hubiera más sanitarios. Y semanas después, por desgracia de la vida, él necesitó ser tratado en el hospital de Torrecárdenas de Almería, precisamente uno de los pocos hospitales de Andalucía que estaba teniendo que hacer, bueno, uno de los pocos, no, uno de los muchos hospitales de Andalucía, que estaba teniendo que hacer contrataciones extraordinarias, fuera de la bolsa. Entonces, al final, entiendo que el votante al final en estas cosas, a lo mejor hasta se puede olvidar, pero creo que algún pozo queda, por lo menos en una parte del electorado, y eso al final se penaliza también. Vamos a dar el siguiente paso, vamos a hablar de Macarena Olona, de la candidata de Salobreña a la presidencia de la Junta de Andalucía, que también habló justo al terminar... Candidata por Granada, pero no de Salobreña. Claro, bueno, está empadronada en Salobreña, pero no de Salobreña. La Macarena de Granada. La Macarena de Granada, como bien la han llamado durante esta festividad del Corpus, también habló al terminar la noche electoral y antes lo ha dicho Álvaro López, la intención es quedarse aquí en Granada. ¿No? ¿Todavía no lo tenemos? Pero no hay ningún problema, ahora sí lo tenemos. Pues escuchamos a Macarena Olona. Y durante esta legislatura vamos a trabajar duramente para que en las siguientes elecciones en Andalucía el cambio real que Andalucía merece, porque Andalucía merece salir del ranking de las estadísticas más dramáticas donde nos encontramos desde el año 2008. Ese cambio real será liderado por Vox. Así que, andaluces de España, españoles de Andalucía, gracias por haberme acogido. Gracias porque vengo a mi tierra y vengo para quedarme, para luchar a vuestro lado y demostrar que Vox va a ser la voz de los que hoy se sienten desahuciados. Que Vox. Han dado por bueno el resultado, también lo han dicho que, hombre, ya que no están dentro del gobierno, les parece muy bien que Juanma Moreno lo haga con mayoría absoluta, porque así ellos tampoco tienen que estar negociando y dudando si entran en el gobierno otra vez con el Partido Popular. A ver, es que aquí se cumple lo de esto que dicen cuando hay momentos en la vida o 2 momentos al cabo del año en los que siempre gana alguien, que uno cuando sale el EGM gana todos los medios y otro con los políticos la noche del troll, todos ganan, ¿no? Nadie pierde, ¿no? Entonces, en este caso creo que es lo que intenta Macarena, ¿no? Es disimular un poco, de hecho el discurso, a quien le pille de improviso, a quien oiga el discurso sin saber nada, parecerá que Macarena depende del gobierno de Vox, depende del Vox, ¿no? Por la forma en la que se expresa, con todas las palabras muy medidas. Ya digo, creo que está justificado que estén contentos porque, bueno, son 2 escaños más, se sitúan como tercera fuerza parlamentaria, lo cual es también un logro, una fuerza que hace 4 años no existía en el Parlamento andaluz, y consiguen más escaños y más respaldo. Pero es innegable que
bueno, pues la noche es agria para Vox, no es ni mucho menos una noche feliz. Puede ser feliz, pero a poco que beban un trago, ese trago es agridulce, porque no consiguen su objetivo, que es tratar de condicionar, que es como Vox viene trabajando desde que llegó y irrumpió en la vida política española, condicionando a los gobiernos autonómicos, sobre todo también evidentemente los de las capitales de provincia, o bueno, ciudades, no tiene por qué ser capitales o cualquier pueblo, condicionándolos a pues sus peticiones y sus exigencias, ¿no? Que se sitúan en un extremo de la política. Entonces, yo creo que más allá de... Creo que Macarena ayer hizo un ejercicio de equilibrismo para tratar de que no se le notasen demasiado, diría, pues eso, afectados por ese resultado, y luego de que se quede o no se quede, pues hombre, yo creo que es lo que se supone que ya no debe, porque no puede, porque por el hecho de que ha soltado su acta, aunque lo ha hecho en diferido, pero ha soltado su acta parlamentaria en el Congreso. Lo de los 4 años, pues ella ha dicho hoy que depende de Dios y de origen divino, y pues nada, yo creo que Abascal, que tonto no es en este sentido, creo que si por él es, volverá a rescatar a Macarena para su proyecto nacional, que si los plazos se cumplen, será en diciembre del año que viene. Habrá tiempo para ver qué hace Macarena si está en el Parlamento, qué hace Macarena con Vox en el Parlamento, y por tanto dentro de un año, pues a lo mejor vuelva a encabezar una lista electoral al Congreso. Un partido que sube 2 escaños, 2 diputados más que va a tener en el Parlamento andaluz, en San Telmo. Casi medio millón de personas les han votado y todo el mundo lo está apuntando. Nosotros lo hemos dicho así un poco por fuera, hemos dicho que Ciudadanos, que sí Partido Socialista, pero realmente han sido como los que menos contentos están del resultado. Luego hablaremos evidentemente del Partido Socialista, de todo lo que viene, porque evidentemente no se puede comparar la historia de Vox con la del Partido Socialista Obrero Español, pero la sensación de que no han hablado de ellos en estos resultados finales. Yo lo que veo de lo que acabamos de ver en televisión, bueno, en televisión, estamos en televisión, sí, evidentemente. Lo que acabamos de ver en Macarena Olona es que, como anoche, como toda la campaña ha sido una escenificación, porque yo lo que vi anoche de Macarena Olona y de Vox fue aparentar que querían estar dando la imagen de que todo iba genial, de que todo genial, como dice Luis, de que poco menos que si no es por ellos, no Juanma Moreno no puede ser presidente, pero la realidad es que no, la realidad es que han pasado a ser otra vez irrelevantes. A pesar de que tienen 14, es verdad, tienen 14 escaños y hay que preguntarse cómo en una comunidad como Andalucía este tipo de partidos pueden llegar a tener 14 escaños. Y no por atacar al votante, porque al votante hay que entenderlo, sino porque los demás partidos políticos no han sabido llenar el espacio electoral para que este tipo de formaciones extremistas progresen. Pero más allá de eso, es evidente que Macarena Olona tiene un problema con Andalucía ahora mismo, más allá de todas las condiciones de que no es andaluza, de que no conoce de la comunidad de Andalucía, que, ojo, hay que insistir, porque es que una cosa que usa mucho la extrema derecha es darle la vuelta a los argumentos, llamar xenófobo al resto por señalar que Macarena Olona se quiere presentar a unas elecciones de una comunidad que no conoce. Puede presentarse cualquiera, si es cántabro, si es sevillano, si es de Nigeria, siempre y cuando conozca la comunidad autónoma y cumpla los requisitos. Ahora bien, no era el caso de Macarena Olona. Todo esto que suma, que al final estamos ante una líder política que ha fracasado en Andalucía y que, como dice Luis, evidentemente Vox la va a rescatar. Pero es verdad que probablemente sea para el espacio otra vez nacional dentro de un año, pero no es descartable que vuelva a suceder ahora mismo. Y recordamos que nosotros en el diario.es lo dimos la semana pasada, su baja no es definitiva, es decir, aún puede rechazarla, y lo dicen fuentes del propio Congreso de Diputados, de la presidencia del Congreso de Diputados, así que tiene hasta el día de la investidura, hasta el día que se... 14 de julio. Hasta el 14 de julio para decidir. Y lo que me cuentan a mí es que ahora mismo, internamente, el debate está ahí. Hay una gran corriente que dice que Macarena ha fracasado y que para fracasar, mejor vuélvete a Madrid y vuelve a convertirte en el azote del gobierno como lo estaba haciendo. Entonces, bueno, yo creo que la figura de Vox ha quedado dibujada en estas elecciones, a pesar de todo lo que van a hacer, de toda la campaña mediática de que hemos ganado, hemos triunfado. Es mentira, no han triunfado, han fracasado en Andalucía a pesar de mejorar sus datos y no sé qué va a suceder en el futuro, pero sí tengo claro, y lo veo bastante factible, que el techo de Vox ya se ha alcanzado en Andalucía. Creo que lo de Juanma Moreno en estas elecciones y dentro de 4 años, quien sea, ya va a tener un espacio de centro moderado tan grueso que no va a necesitar que un partido de extremista sea el que le haga de muleta o el que azote al resto de votantes para que al final sea él el que gane. Yo soy un apunte, si hay una cosa también que creo
que vos debes aprender de estas elecciones es que no se puede entrar como un elefante en una cacharrería en una comunidad en la que no estás implantado ni estás arraigado. Ni nada. Entonces yo creo que vos has cometido ese error, con Macarena sobre todo, de entrar avasallando, llevándoselo todo por delante. En el caso de Granada, por ejemplo, no se concibe una candidata por Granada que no ha dado ni un acto en Granada en toda la campaña. Estuvo el jueves de Corpus, estuvo un día en Motril sin convocar, puso aquí la pegada de carteles en Granada, pero luego el resto de la campaña no han estado más líderes o aspirantes. Juanma Moreno ha venido 2 veces, Juan Espada ha venido 2 veces, y ella en Granada no ha estado en ningún acto tampoco, ha estado más actos en el resto de provincias. Vale que era candidata a la presidencia, pero no hay que olvidar que era la número 1 por Granada, con lo cual yo creo que también se le ha echado en falta, en este caso en Granada, Sí. como candidata por Granada, más allá de que, oye, y además yo me parece bien, una cosa que me parece bien, y esto ya me voy por la cerra de Úbeda, pero me ha parecido muy bien, es que se descentralice de una vez que los candidatos tengan que ser de Sevilla sí o sí. Digo por las listas de Sevilla. Me parece bien que hubiera habido un candidato de Málaga, que va a ser presidente, hubiera una candidata de Granada, hubiera un candidato, 2 candidatos por Sevilla, pero uno era de Cádiz, con lo cual, Teresa por Cádiz. O sea, me parece bien que se descentralice una vez que los candidatos a la Junta tengan que ir sí o sí por la lista de Sevilla. Eso Aunque luego se vayan a Sevilla. Aunque luego se vayan a Sevilla. Luego se vayan a Sevilla a la noche electoral. Pero sí, es de elogiar, yo creo que descentralizar todo lo posible, la autonomía en ese sentido, me parece bien. Un apunte, perdona, que Sí, se aquí me olvidaba, estamos de apuntes justo por todo lo que el me rato. acabas de decir, que precisamente lo vemos, ahora mismo se está viendo en imagen, no hay ninguna bandera de Andalucía en el meeting de Vox, bueno, en el resultado de Vox. Eso es una señal más de que han entrado como un elefante en una cacharrería. Es verdad que Vox no tiene discurso autonómico porque es un partido unitario, de unidad de España, de centralismo madrileño, pero ahí tenemos la evidencia de que en una tierra donde el andalucismo está tan arraigado, aunque aquí en Andalucía Oriental podríamos decir que no tanto, pero es verdad que existe ese sentimiento andalucista en una gran proporción de la población que luego va a las urnas a votar. Tú no puedes presentarte sin hablar de Andalucía, porque es que no ha hablado de Andalucía. Luis y yo estuvimos el día de la apertura, el día de la pegada de carteles, y su discurso fue sobre el descubrimiento de América y poner en valor la Andalucía de entonces, que Andalucía entonces pues le quedaban por lo menos 400 años para ser conocida. O sea, al final es un error como tantos que ha acumulado en esta campaña y como tantos que al final veremos tarde o temprano cómo no se tienen que repetir y cómo este tipo de partidos no podrán repetirlo. Pasamos de un elefante en una cacharrería a un elefante que ya lleva mucho tiempo caminando por estas tierras, por Andalucía. Quería preguntaros directamente, ¿el Partido Socialista comete un error eligiendo a Juan Espada como su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, cogiendo al alcalde de Sevilla, que bueno, pues son un alcalde con muchísimos años, pero es que Sevilla había sido el gran bastión del Partido Socialista? Es la primera vez en 40 años que no ganan en Sevilla. Yo creo que el paso que da Juan Espadas es de elogiar para el PSOE, porque se mete en un jardín en el momento más complicado para el PSOE de Andalucía, en el que se tambalea y da ese paso, ¿no? Eso por un lado. Ponte a buscar a un líder, es decir, si no es Juan Espadas, ponte a buscar quién se pone al frente del partido. Verá que a lo mejor María Jesús Montero podría haber sido una de ellas, pero no estaba muy por la labor de bajar de Despeñaperro María Jesús Montero en estas elecciones, con lo cual pues yo creo que Juan Espadas es valiente que dé ese paso de encabezar. Ahora, ¿qué error creo que comete el PSOE? Como bien ha dicho antes Álvaro al principio, creo que no ha sabido llevar su proyecto a ninguna parte y ha abusado, parece que no, pero ha abusado de las políticas de Madrid. Es decir, bueno, del gobierno central, sí. Quiero decir, ¿no? No está ahora mismo la política de Pedro Sánchez, a poco que se mire un poco la calle y la vertiente, como para presumir mucho de cómo está el país con Pedro Sánchez frente al gobierno. Entonces, creo que esa imposición, que creo que es una imposición más de Madrid que una decisión propia de Juan Espadas, esa imposición yo creo que es un error para Juan Espadas que le puede lastrar, no tanto para conseguir el resultado que obtiene, que yo creo que lo consigue por el hecho de la vertiente, la ola de Juanma Moreno hacia la mayoría absoluta, sino para tratar de remontar esto un poco. Unido eso a su situación, a que las izquierdas, por otro lado, las que él se podría apoyar en un momento determinado, tampoco terminan de despegar, pues dan el resultado que estamos viendo, ¿no? Creo que además
haría bien el PSOE primero en asumir el por qué ha pasado lo que ha pasado y no echarle la culpa a que ayer era 19 de junio y hace mucho calor, ni echarle la culpa a que la convocatoria vino desprevenida. Bueno, que se llevaba hablando de convocatoria electoral desde el verano pasado. Entonces, pónganse serios, analicen qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado, por qué hay muchos votantes suyos que han decidido votar a Juanma Moreno y qué es lo que no han sabido hacer. Y eso es lo que creo que tiene que hacer el PSOE, no echar la culpa a si Canal Sur le ha dado más minutos o menos minutos a Juanma Moreno, que también probablemente haya influido, sí, lo mismo que influía cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía. Entonces, creo que el PSOE haría bien en sentarse, analizar, ver en qué se han equivocado y sobre todo dónde ha fallado. Por ejemplo, yo estuve el otro día en Armilla en un meeting de espadas y una de las cosas que por ejemplo se le ha visto en campaña luchando ha sido contra ese descentralismo sevillano que decíamos antes, ¿no? Tratando de, y de hecho lo ha llevado a la práctica él en su propia ejecutiva regional, de que Granada de hecho tiene mucha importancia en esa ejecutiva sin ir más lejos, tiene una secretaría de organización, tiene una presidencia, y tratar de que no sea todo Sevilla, porque puede parecer raro y se lo explica a alguien de Sevilla y dice, pero ¿cómo va a ser posible? No, sí lo es. Hay una parte de Andalucía que cada vez está más harta de que solo exista Sevilla en Andalucía. Y eso Juan Espadas lo ha tratado de desvirtuar, lo ha tratado de apaciguar. Creo que en parte lo ha podido conseguir, pero evidentemente, como digo, hay otras cuestiones que el PSOE no ha sabido llevar a cabo para conseguir al menos mejor resultado que hace 4 años. El primer paso, Álvaro, es mirarse al ombligo, ver todo lo que se ha podido hacer mal. ¿Cuál debe ser el siguiente paso? ¿Se tiene que rejuvenecer el Partido Socialista Andaluz? ¿Tiene que intentar confiar en alguna de estas últimas personas de la vieja guardia para volver a ir pasando por aquí para hacer oposición? ¿Cuál tiene que ser ese paso? Porque al final la gente joven está cada vez más lejos de esta directiva del Partido Socialista. Sí, me van a matar los politólogos que nos estén viendo porque, claro, al final esto es un tema que controlan ellos muchísimo mejor que nosotros, pero es verdad que el PSOE tiene que hacer una lectura de cambio, no sé si radical, porque igual los cambios radicales en los partidos políticos no tienden a funcionar demasiado, porque sobre todo el votante del PSOE es un votante pues, clásico, que vota a un partido que ya conoce, pero es una realidad que el PSOE de Juan Espadas está desconectado de una gran parte de la población, sobre todo de la población más joven, porque no está, su mensaje no cala. No cala, entre otras cosas, porque tú no ves en ellos a líderes que reconozcas de gente de la calle. Es verdad que Juan Espadas tiene una imagen de persona bonachona, de persona que tú dirías, puedo estar tomándome un café con él, pero no lo ves de presidente. Ha sido alcalde de Sevilla hasta hace, bueno, diciembre. Hasta enero, sí. Y sin embargo en Sevilla ha perdido el PSOE, pero de forma estrepitosa porque venían de ser alcaldes en el PSOE. Pero el PSOE no ha cambiado su política, no ha conseguido quitarse el gran tufo de los ERE, que sigue ahí con ellos acompañándoles y que tarde o temprano tú ves las caras de los que se presentan a las elecciones y a lo mejor no tienen nada que ver con los ERE. Pero te recuerdan a ellos porque son gente de una generación que ha conocido a esos políticos que han estado relacionados con toda la corrupción andaluza. Entonces yo creo que el PSOE ahí tiene que hacer una labor de renacer, de empezar de cero totalmente. Lo ha intentado con Felipe Sicilia, que es verdad que se ha dejado ver mucho más en Andalucía y las fuentes, las voces más conocedoras de la política andaluza hablan de que él puede ser uno de esos líderes que pueda encabezar en el futuro un PSOE renovado, que mire de tú a los jóvenes y a las generaciones que son ya de mediana edad, que están un poco ya cansadas de esta política más antigua, pero creo que el PSOE tiene un trabajo muy arduo que hacer y desde luego tiene que quitarse de encima a lastres que todo el mundo conoce, todo el mundo podemos intuir quiénes son, pero que siguen ahí año tras año, tras elección, y es verdad que hace 10 años les valía, porque hace 10 años el PSOE ganaba por inercia, pero ahora no. Y otro tema que el PSOE no está sabiendo, por lo menos no me da sensación, es que no ha sabido aprovechar las debilidades que las ha habido del gobierno de Juanma Moreno. Tenemos desde hace años problemas aquí con el Infoca en Andalucía y también, es verdad que viene heredado de su etapa, pero si te quieres quitar la impronta, quítatela diciendo que esto hay que solucionarlo. Porque si no entras de lleno también generan en el votante la sensación de, están queriendo no entrar demasiado por si acaso les atacan. No. Si tú eres de nuevo, tú cambias la política, entra ahí. Y también tenemos el caso que se lo han puesto en bandeja, por desgracia para todos, la pandemia. La pandemia ha dejado en evidencia muchos meses y muchos años y le sigue dejando en evidencia al gobierno de Juanma Moreno. El año pasado se cumplió el récord de derivaciones a la sanidad privada. El PSOE, que creó la tarjeta sanitaria del SAS, que creó la atención primaria en Andalucía, que es la gran joya de la corona de sanidad pública en España, el partido que en su día fue el gran abanderado de la sanidad pública,
no ha sabido capitalizar el debate de la sanidad pública en Andalucía. Es verdad que han aprovechado polémicas como el cese de 8.000 refuerzos COVID en octubre, sí, pero ya está. Sí, pero a lo mejor su tema ha sido solo centrarse en eso. Claro. Y a lo mejor no centrarse en otras cosas que no sean solo sanidad y educación. Claro, a lo mejor no el tema de la infraestructura es exacto. también un gran tema que algunas partes de los andaluces están reclamando, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, el problema tiene un problema muy serio el PSOE ahora. El problema está aquí antes de ayer, me refiero. El problema que tiene el PSOE es que no puedes reprochar a nadie nada en 3 años y medio cuando tú te has tirado 37. Entonces es complicado cómo lo reprochas, o al menos cómo criticas según qué políticas, cuando tú durante 37 años pues, has podido hacerlo mejor o peor, pero te has podido equivocar también en esa línea. ¿Qué problema tiene a partir de hoy el PSOE en Andalucía? Porque el PSOE a nivel nacional tiene otro. ¿Qué problema tiene? Pues tiene el problema de que primero 4 años en la oposición son muchos años, porque además van a ser 4 años, al tener mayoría absoluta Juanma, nos vamos a 2026, 4 años en política, en oposición son muchos más, y 4 años en una posición con un partido gobernando mayoría absoluta, es decir, con un rodillo de una mayoría absoluta, te deja en la sombra mediática, informativa, pues como ha estado el PP, hasta hace 10 años estaba, o sea que es complicado remontar o darle un vuelco a esa situación que dependerá de dos cuestiones, una, cómo lo haga el PP, evidentemente, y otra, qué es lo que plantea esto al ciudadano para revertir eso, porque si el ciudadano llega a 2026, y me estoy yendo demasiado lejos, pero si el ciudadano llega a 2026 contento con Juanma Moreno, ya puedas proponer tú lo que quieras en el PSOE, que eso no lo revierte hasta que la gente no termine descontenta con el presidente. Sí, pero el PSOE puede retomar y coger para sí mismo grandes temas que son suyos. Claro. Pero si no lo hace, y si pero lo hace de forma tímida... Pero lo que estoy diciendo es cómo los coges. Claro, pero esa es la ¿Cómo sensación los coges? que... Porque en 37 años también había listas de espera, también Sí, había por problemas supuesto. con el Infoca, también había problemas con otras series, Claro. es decir, temas de infraestructuras y demás. Entonces, ¿cómo lo hace? Y evidentemente, a mí Desde como luego, no, a mí gente como no nueva. me por pensar, Gente nueva. me alegro de que yo no tenga ese problema. Por eso digo, tienen un problema muy serio, porque en 4 años, independientemente de la renovación, que es necesaria, como dice Álvaro, independientemente de eso, en 4 años el foco mediático no está en ti. Por mucho que quiera el PSOE salir de la oposición, el foco mediático en 4 años, con una mayoría absoluta del gobierno andaluz, y además con un Juanma Moreno moderado y centrista, y en la situación en la que está, lo va a tener muy complicado para ganar algún discurso, bueno, va a ganar algunos, pero ganar sobre todo el discurso de la calle, el discurso del debate, sobre todo, y es donde voy, es cómo está el gobierno central y hacia dónde va la política nacional ahora mismo, que ya hay encuestas que apuntan a posible victoria de Feijóo. Entonces, tiene complicado eso el PSOE. Lo mejor que le puede pasar al PSOE es que se tome con calma, que no tomen decisiones en caliente, ¿no? Pues ya hay algunos líderes socialistas cercanos a Susana Díaz que están pidiendo una renovación, y sí, habrá que renovar, pero creo que tampoco volverse locos, pero porque tienen 4 años además para hacerlo. Dejamos un momentillo porque, aparte de la opinión que estamos teniendo aquí, porque ahora tenemos que pasar a cómo esto va a influenciar, porque se le está pasando el tiempo a estas cosas de la política, que bueno, mucho. Tenemos que ver también, porque no solo aquí estos dos contertulios que tenemos de primer nivel están hablando, sino que también aprovechamos la jornada de las votaciones, la jornada del recuento y escrutinio de los votos, para preguntarle la opinión a esas personas que han estado al lado de la campaña electoral. Escuchamos a algunos de los compañeros de los distintos medios de aquí de Granada y ahora damos el salto a cómo va a influenciar estos resultados de las elecciones autonómicas a lo que pueden pasar el año que viene en las municipales. Escuchamos a nuestros compañeros de la prensa. Bueno, creo que ha sido una campaña muy particular, muy andaluza, creo yo. Se ha hablado mucho de Andalucía porque se ha puesto mucho el enfoque en que la candidata de Vox, Macarena Olona, no ha hablado de Andalucía, con lo cual la impresión es que se han centrado todos los candidatos mucho en hablar de lo que es la comunidad, en lo que es hablar de los problemas de Andalucía, y por eso creo que se ha centrado un poquito más y me ha parecido bastante interesante la campaña, porque se ha hablado bastante de propuestas. El PP, lógicamente, partido que ganador, ha vendido muy bien su trabajo durante los 3 últimos años y medio, y los demás se han empeñado en pues buscar, ¿no?, las cosquillas buscar las cosquillas al candidato rival para intentar arañar votos, pero ya hemos visto que bueno, ha pesado mucho más el trabajo de Juanma Moreno y sobre todo la mala campaña, creo yo, que ha hecho Vox, que aspiraba mucho más y se ha quedado en un resultado, creo que ellos no se esperaban quedarse tan, que han crecido, pero no de esta manera. Tenemos que entender que el resultado global de los
representantes que Granada tenga en el Parlamento andaluz, y en el caso de Andalucía pues sigue la tendencia también, es de una parte parcial de la población de Andalucía, y además en un segmento muy señalado como son los jóvenes, que creo que han sido los grandes ausentes, desaparecidos y también ignorados en esta campaña electoral, y por tanto también han sido los que menos han votado en estas elecciones, y eso yo creo que es un debate que se debe de abrir, porque los jóvenes son los que van a gobernar la Andalucía y la Granada del mañana. Bueno, yo creo que ha sido una jornada quizá con altos y bajos, ¿no? Hemos visto por la mañana que mucha gente ha ido a votar, que ha sido una participación masiva, ¿no? A primeras horas de la mañana. También he visto como cierta ilusión. Hace 4 años veíamos quizá a los andaluces un poco más desganados con el tema de las elecciones. Este año veo otra motivación, creo que la gente tiene ganas de participar en estas elecciones, quizá de intentar algún cambio por un lado o por otro. Bueno, aquí en Granada la valoración que yo haría ha sido una campaña efectista, ha sido buena. La sorpresa ha sido la campaña que ha realizado Vox, porque se ha centrado mucho en su líder, en Macarena Olona, y sin embargo Macarena Olona prácticamente no la hemos visto aquí. Ha sido toda una campaña de redes sociales y no ha sido de convocatoria. En cambio, los demás líderes sí han estado, digamos, más con la gente, han realizado actos públicos, han estado más en la calle. Ha sido, digamos, de lo tradicional frente a lo novedoso que ha sido Macarena Olona, pero que, vista de los resultados, tampoco es que creo que haya sido muy óptimo. Bueno, pues el balance, podríamos hablar de una campaña que yo la he visto bastante suave. Nos creíamos que en el Corpus, bueno, ha habido un desembarque de primeras espadas también a nivel nacional, pues que se han jugado mucho en Granada, porque la provincia de Granada, pues digamos que tenía una serie de escaños que iban a ser decisivos en el resultado final de esta noche electoral. Grosso modo sí que me ha parecido campaña suave en cuanto a mensaje vacíos, porque es cierto que propuestas clave o propuestas de alguna manera más claras, yo las he echado en falta. Al final hemos visto una campaña, lo que suelen ser las campañas electorales, ¿no? Yo te digo, tú me dices, pero digamos que de alguna manera poner soluciones reales a problemas reales de la Andalucía profunda, de la Andalucía de la calle, pues yo he echado en falta, la verdad. Pues mil gracias a todos esos compañeros que compartieron unos instantes con nosotros para hablar de cómo se ha vivido aquí en Granada, porque ya pasamos tanto a hablar un poquito de lo que ha pasado en la provincia, como también directamente lo que ha pasado en Granada capital. Nos lo decías tú antes de que empezáramos el directo. Estábamos hablando de que evidentemente el Partido Popular ha ganado en muchísimas localidades donde no lo había hecho nunca, ha ganado en muchos sitios, hasta en 80 creo que le ha superado, había 80 localidades granadinas a las que le ha superado el Partido Popular al Partido Socialista, y la verdad que es sorprendente algunos de los nombres que han salido, de dónde han cambiado las tornas en esta provincia. Sin ir más lejos, Maracena. Que Maracena, recordemos que el número 2 de Juan Espadas es Noel López, hasta ahora mismo sigue siendo alcalde de Maracena hasta que tome posesión de su cargo en el Parlamento de Andalucía. Maracena era el bastión inexpugnable del PSOE desde hace pues, muchos años, y Noel López llevaba siendo alcalde de Maracena desde 2007. En el 90 la llamaban la Rusia chica. No hay más que decir. O sea, es una evidencia que el hundimiento del PSOE en la provincia de Granada, como en toda la comunidad autónoma, es verdad que hay que decir que Granada en particular, es verdad que tiende más a votar a la derecha y tampoco es tan sorprendente, pero sí es verdad que en las anteriores andaluzas el PP no llegó a los 100.000 votos y esta vez ha superado los 175.000. Es que sobre el papel y viendo los resultados, el abuso, como diría cualquiera, es espectacular. Y es verdad que el PSOE ha mantenido los 4 diputados, pero es que el PP ha pasado de tener 3 en Granada a 6. Es verdad que ya también los tuvo en 2008, en 2012, pero en Granada se ha llevado una valiosa elección el PSOE, y es que o entra en el debate cara a cara con el PP y confronta cara a cara con el PP, o no hay nada, porque es que en Granada no ha habido líderes. No se ha presentado ningún líder, más allá de Macarena Olona o Marifran Carazo, si podemos considerarla líder. Pero los partidos en Granada han prosperado o han seguido hacia adelante simplemente por las siglas, no por otra cosa. Ahí estamos viendo imágenes de Marifran Carazo, que fue sí, que además, de las grandes protagonistas de la noche de ayer. Que además hay voces que apuntan a que va a ser algo más que consejera, porque bueno, con la salida de Bendodo del gobierno,
Juan Bravo puede ser el otro hombre fuerte de Juanma Moreno, y hay quien apunta que Marifran podría ser vicepresidenta del gobierno andaluz, que sería la cuota más alta que en Granada en un gobierno andaluz, en ese sentido, como vicepresidenta del gobierno, ¿no? Entonces, más allá del papel, como decía Álvaro, además tenía la mala suerte, o llamémoslo como queramos, o la apuesta del PP, de que una de las áreas más importantes para un gobierno como infraestructuras recaiga en manos de una consejera granadina. Entonces eso, a la hora de proyectar, y en el voto además metropolitano, proyectar situaciones como el metro, accesos de las distintas autovías, la Ronda Sur, Circunvalación, unido también a las BAUs que las quieren hacer, el meterle mano a las depuradoras de aguas, por ejemplo. Entonces, una serie de proyectos que llevan años esperando y que Marifran pues se ha remangado para tratar de darle salida, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel provincial poner a competir una consejera, en este caso como Marifran, me dice otro tipo de consejería, pero la consejera de Fomento, al fin y al cabo, competirla con el resto de perfiles políticos un poco más bajos, era muy complicado para el resto de formaciones. De ahí yo creo que el resultado del PP está justificado un poco para muchos sitios. En el área metropolitana, por ejemplo, han sido 27 de 32 pueblos donde ha ganado: Maracena, Atarfe, Santa Fe, pueblos tradicionalmente del PSOE, donde ha ganado y demás. Pero no hay que confundirse tampoco, es decir, que no crea el PP que lo tiene hecho de cara a las municipales, ya nos metemos en faena en esto. Yo creo que lo de ayer es una cuestión que pasa, sí, pero yo que tengo algo de memoria, y tampoco hay que tener tanta, es decir, hace 10 años, justo hace 10 años, 11 años, se produjo una situación muy similar. Empezando por las municipales, se produjo lo que se llamó la marea azul, en la que ganó el PP, hasta el punto de que el PP en la provincia ganó la Diputación de Granada por primera vez. Pepe Torres consiguió 16 de 27 en la capital, y bueno, y ganó en todos los pueblos habido y por haber. Gobernó por primera vez en Vega del Genil, ganó estuvo a punto de ganar en Santa Fe, pero no, en fin, gobernó un montón de sitios el Partido Popular, y ahí empezó una marea. Luego le siguió a esa marea las generales que perdió Zapatero, que también consiguió Rajoy 180 y pico diputados, y le siguió en 2012 la mayoría que no absoluta, pero sí la victoria de Javier Arenas en 2012. Aquí cambia un poco la película, se empieza con la autonómica, el año que vienen unas municipales, y es probable que esta marea sí beneficie al PP en las municipales, sobre todo en una cuestión aquí en Granada Capital. Recordamos que hasta hace 2 años el PP estaba, bueno, el año pasado, el PP estaba descompuesto, soltando el gobierno local para tratar de forzar la dimisión de Luis Salvador, que no le salió bien esa jugada. El PP local, a nivel local, ahora tiene una papeleta seria, que es, a partir de septiembre, cómo va a recomponer, quién va a ser el cabeza visible para disputarle a Paco Cuenca la alcaldía de Granada, con lo cual va a ser una batalla muy interesante. Y yo creo que lo de ayer, más allá de son resultados, es decir, yo no veo, sinceramente, no veo pintada de azul la provincia entera como lo hemos visto hoy. No la veo casi pintada el 29 de mayo del año que viene. Entre otras cosas porque hay pueblos donde es inconcebible que el PSOE de repente deje de ser lo que es. Hay pueblos donde el PSOE ha perdido hoy y gobierna con mayoría absoluta. Entonces, creo que lo de hoy es extrapolar hasta cierto punto. ¿Dónde yo creo que puede analizarse? En la capital. El PP gana músculo, gana aire, gana poder respirar y decir, bueno, vamos a empezar ya como que primera piedra para ir recomponiéndose a lo que quiere ser el PP en Granada Capital, ¿no? Ser el que fue. Pero tampoco le da garantía de nada, porque de aquí a un año puede pasar muchas cosas, ¿no? Vamos a escuchar a Marifran Carazo, esta candidata número 1 del Partido Popular aquí en Granada, que hablaba de, al terminar el escrutinio, al terminar los comicios, se le preguntaba por cómo va a ser su continuidad, cómo van a ir las cosas a partir de ahora. El que le hizo la pregunta fue nuestro compañero Luis Ruiz sobre si se veía con ese puesto de vicepresidenta, y ella habló clarísimo, ella quiere apostar por Granada. Yo creo que vamos paso a paso. De momento estamos madurando, disfrutando este resultado electoral rotundo. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar de forma inmediata. No hemos dejado de trabajar, porque lo primero siempre es Andalucía, los granadinos, los andaluces, y déjenme que sigamos paso a paso
marcando en este momento pues la formación de un nuevo gobierno y continuando trabajando por Andalucía. Evidentemente, los resultados que hoy recoge el Partido Popular pues son unos resultados muy positivos, favorables en nuestra provincia, en muchos municipios donde no había ganado nunca el Partido Popular, luego se ha reconocido ese trabajo y también en nuestra ciudad, en nuestra capital. Pero de momento lo más importante es Andalucía, formar gobierno y seguir trabajando por los andaluces. Bueno, yo creo que esas decisiones le corresponden al presidente de la Junta de Andalucía. Yo lo he dicho estos días, lo que quiero es seguir trabajando por Granada. Lo he hecho como concejal en mi ayuntamiento, donde trabajé duro, con mucho orgullo. Lo hice como diputada en la oposición, donde también trabajé duro y recorrí toda la provincia. Lo he hecho como consejera y lo más importante, trabajar por Granada. Siempre donde esté voy a trabajar por Granada. Eso es lo que quiero seguir haciendo porque eso es lo que me corresponde y para eso me han escogido esta noche los granadinos como diputada también. A Marifran Carazo, después de esos buenos resultados del Partido Popular, Álvaro, preguntarte, esta ha sido seguramente la cara que más se ha visto de la número uno, los número uno de las listas aquí en Granada, en la provincia y también en la capital, y ella lo ha hablado, ella ha sido concejal aquí, ha sido diputada en la oposición, ha estado al frente de la Consejería de Fomento, es el gran estandarte ahora mismo de esta parte de la autonomía para el Partido Popular. Sí, podríamos decir que si Andalucía tuviera dos presidencias, una podría ser Marifran Carazo en Andalucía Oriental, claramente. Pero es verdad que Marifran tiene toda la razón, Luis, cuando dice que muchos votantes al final ha votado a Marifran, bueno, a la lista del PP en Granada, por las infraestructuras, porque es cierto que ha habido un impulso notable en los últimos años desde que está ella en la consejería. Pero también coincido con Luis en que veo a más de uno sonriendo en esas imágenes y no sé si dentro de X semanas van a tener tantas ganas de sonreír porque van a suceder cosas en el PP de Granada y algunos se va a ir sin esperarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que creo que en Granada capital, si hablamos de proyecciones, comparando lo que sucedió ayer, creo que puede pasar similar a lo que ha pasado en Andalucía, justo al contrario. Me explico. Estamos a un año de las elecciones, a menos ya de un año de las elecciones municipales, y aún no sabemos quién va a ser el candidato del PP. No sabemos porque no va a ser ninguno de los que están actualmente de concejal en el Ayuntamiento de Granada. Mucho tendría que cambiar la cosa para que alguno de ellos pudiera ser no va a ser candidato. ninguno. Por eso digo, ninguno va a serlo. Entonces, ¿quién va a serlo? Marifran ya sabemos que no va a serlo, aunque siempre ha estado en las quinielas, pero evidentemente... No, y sería el mejor valor añadido del PP para una municipal. Pero con esta victoria tan aplastante, evidentemente no. ¿Qué pasa? Que Paco Cuenca sí es muy conocido en Granada. Es verdad que dirán que tiene una política muy de fotografías, muy de aparecer en los lugares, en los momentos exactos, pero es verdad que tiene a una parte del electorado que sí lo tiene convencido. De hecho, en la Granada Capital ayer el PSOE no pierde, gana algunos votos, pocos, pero gana. Entonces yo creo que el PP opone un líder muy reconocible y muy alejado de la impronta de todo el PP granadino, que ha tenido muchos casos de corrupción en los últimos años y no hay que olvidarlos, o va a tener un problema muy serio para combatirle la alcaldía a Paco Cuenca, porque yo creo de verdad que Paco Cuenca ya ganó las elecciones anteriores y nadie apostaba por ello porque no se pensaba que eso fuese a suceder, que se me ha ido, pero tampoco creo que vaya a ser tan fácil para el PP, en vista de estas elecciones, que el año que viene lo pueda ganar de calle o siquiera competirle la alcaldía a Paco Cuenca. Yo no lo veo claro. ¿Estáis 100% seguros que Marifran Carazo no va a ser la candidata a la alcaldía del Partido Popular? O sea, con el golpe tan rotundo que ha tenido, la presencia que ha tenido, evidentemente todo pensando en la autonómica, pero ese posible giro, si ahora mismo hubiera una cara... Mira, es que Marifran comienza con Juanma Moreno, de la mano de Juanma Moreno como portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento. Entonces, es uno de los brazos de Juanma Moreno. Siempre lo ha sido, hasta el punto, ya decimos, le da... una de las consejerías más importantes se las da a Marifran, ¿no? Y ahora las voces apuntan a que, bueno, puede ser una de las personas fuertes, mujeres fuertes del próximo gobierno andaluz de Juanma Moreno con mayoría absoluta. Entonces, bueno, por descartar, no descartes nunca nada en política, eso por descontar. Yo no me juego un duro a nada, pero para mí sería un error rebajar a Marifran o hacerla bajar un peldaño a la capital. Ahora mismo, a mí me consta que el PP baraja otros nombres, que no es que Marifran les encanta a todo el mundo, evidentemente, que tendría ya hecho el rodaje, como dice Álvaro, de persona conocida, no necesitaría presentación, tiene el bagaje y además la experiencia en positivo de su área en la Junta de Andalucía,
pero yo creo que ahí Juanma Moreno, creo que si va a tirar de la cuerda va a tirar más el que va. Se va a resolver en septiembre, va a ser cuando se resuelva quién va a ser candidato a la capital por el PP. Y lo que sí es verdad, lo que sí ocurre después de lo de ayer es que el PP afronta esa decisión, como digo, con algo más de aire a como lo afrontaría en otras circunstancias, con Vox en el gobierno o incluso habiendo perdido las elecciones ayer, ¿no? Es decir, digamos que lo de ayer le da aire para poder tomar la decisión con calma y con serenidad. Y el PP me consta además que hacen sus trekking y sus sondeos para conocer qué caras son las que más pueden conocer los granadinos. Fíjate, yo no creo tanto, Álvaro, que tengan que conocer a todos los granadinos, sino más bien el votante del PP. Y que convenza al electorado del PP, antes que convencer al resto del electorado de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que hay caras que no son del PP, pueden ser del PP pasado, pero no son del PP, que podría generar rechazo. Hay caras, y en la misma noche electoral ayer había algunas, celebrándolo, que pueden ser muy válidas para el PP, para tratar de competir, no sé si de tú a tú, porque siempre el poder es el poder, es decir, estar al frente de una alcaldía no es lo mismo que llegar desde la oposición, pero yo creo que tiene el PP de dónde poder tirar, pero como bien decía Álvaro, no van a ser ninguno de los 6 concejales. Esto tampoco lo pongo... Cuidado, cuidado, que no lo doy al 100%, pero nos vemos dentro de poco. Pero por lo que yo sé, no está el PP ahora mismo en decidir entre los 6 concejales. Consideran que ya ha pasado una etapa y que hay que abrir las ventanas y empezar de cero en ese sentido. Pues ya hablaremos de eso. Voy a pediros un último pensamiento, una última frase, para hablar de los primeros pasos del gobierno de Juanma Moreno al frente de esta presidencia de la Junta de Andalucía, con mayoría suficiente, como bien ha dicho él. En ningún momento se le ha escuchado hablar al presidente reelegido, al elegido Juanma Moreno Bonilla, como presidente. ¿Cuáles deben ser los primeros pasos de Juanma Moreno Bonilla en esta última etapa? Os dejo que cada uno deje su gotita de perfume y ya terminamos este gran debate que ha estado bastante bien, la verdad. Pues yo creo que no sé si tiene que volver loco Juanma Moreno, porque si algo es evidente es que ha ganado su moderación. Y si sigue siendo moderado, al menos de cara al electorado, pues le va a ir bien. Por lo tanto, creo que tiene que mantener, por lo menos en los próximos meses, mientras se configuran las listas electorales municipales y demás, un perfil medio-bajo. Es decir, intentar entrar en las mínimas polémicas posibles. Casi diría que seguir casi aún de campaña, es decir, algunas de las medidas y acuerdos, por ejemplo, sanitarios que se han dado en los últimos meses, mantenerlos y prorrogarlos, aunque luego no sea su política, porque de esa forma el PP pues, se va a evitar meterse en charcos, va a evitar que eso afecte a nivel nacional y va a evitar, por supuesto, que afecte a nivel municipal. Así que yo creo que el perfil que vamos a esperar estos próximos meses del PP es un perfil medio-bajo de Juanma Moreno, y que si entra en conflicto de alguna forma es porque el PSOE consigue rearmarse de alguna forma y entra en algún debate que sea interesante y que consiga apoderarse de él durante los próximos 3-4 años. Y si no, veo poco factible que en los próximos meses vayamos a ver un Juanma Moreno con grandes anuncios. Probablemente antes de las elecciones sí habrá algún anuncio importante, pero creo que va a ser todo un perfil bajo. Disfrutar del verano, ¿no, Luis? Sí. Bueno, es que claro, es que además la política es así. La constitución del Parlamento es el 14 de julio y yo creo que la toma de posesión será para agosto, antes de que cierre el Parlamento, se vayan de vacaciones. A primeros de agosto a lo mejor quizá y tal. Lo primero que yo creo que sí va a hacer Juanma Moreno es aprobar un presupuesto. Está prorrogado el presupuesto del año pasado y tiene carta blanca para aprobar ya un presupuesto. Yo creo que es lo primero que va a hacer para poder maniobrar, y además en la situación en la que está el patio económico, pues para poder maniobrar con cierta holgura. Luego sí es verdad que yo creo que viene un otoño que va a ser complicado, no para Juanma, sino para todos. Por el tema de no sabemos a cuánto vamos a pagar la luz, a cuánto vamos a pagar la gasolina, a cómo va a estar todo. Entonces eso también repercute en un gobierno autonómico por mucha mayoría que tenga, ¿no? Entonces yo creo que habrá que ver cómo lo afronta. Yo creo que el primer hito que tiene que superar Juanma Moreno es qué equipo va a componer y cómo lo va a componer y qué nombres van a sonar, ¿no? Ese equilibrio entre provincias que ha procurado mantener desde que llegó, yo creo que es un hito importante para él. Y por tanto, yo además, a mí me gusta mucho, una de las cosas que más me encanta de la política, cuando repite un político en el cargo, sea alcalde, diputado, presidente de una junta o presidente de un gobierno, es ver con qué caras de las que tuvo se queda. ¿Le valen todas o ahora necesito gente nueva? Y esa parte me parece interesante ver
con qué caras de los, bueno, evidentemente los 5 de Ciudadanos no, pero qué caras, Jesús Aguirre, caras que hemos visto, Juan Bravo, el propio Juan Bravo, consejero de Economía, la propia Marifran Carazo, con qué caras de las que conocemos todos en el gobierno andaluz se va a quedar Juanma Moreno para esta nueva etapa. Pues Luis Ruiz, compañero y codirector de Ahora Granada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Espero que lo hayas disfrutado. Lo hemos disfrutado, Y Álvaro López, igualmente, mil gracias por venir aquí, por venir a nuestra llamada siempre complicada, justo un día después de toda la semana y de todo el cuerpo de trabajo. Mil gracias por el análisis y por todo. Gracias. Y a ustedes, pues darles las gracias por estar con nosotros en este programa especial. La primera vez que nos enfrentamos aquí en PTV Granada a hablarles de política, y ya les decimos que nos ha gustado un poquito. Yo me lo he pasado bastante bien. Les decimos que seguiremos con la programación habitual de los lunes. La semana que viene volverá a Zona Deporte y ya también le avisamos que haremos programación especial, pero va a ser ya el 2023. Déjenos que descansemos un poquito de política, que han sido 2 semanas muy intensas, pero les aseguramos que vamos a vivir todo lo que pasa, porque ya saben que PTV Granada es la casa de la información de Granada y su área metropolitana. Nosotros nos despedimos desde los estudios centrales de PTV Granada en la localidad de Armilla, donde hemos disfrutado aquí en directo, ya son pasadas las 10 de la noche, de una tertulia política de estos comicios andaluces del año 2022. Muy buenas noches y muchas gracias por su confianza.